En la vida cotidiana, pensamos que el tiempo siempre avanza igual, como algo fijo que no cambia. Durante siglos se creyó que era así, hasta que en 1915 Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general. Incluso hoy en día resulta difícil de entender. Según la física de Newton, tanto el tiempo como la distancia eran absolutos. No importaba si un objeto estaba quieto o en movimiento, se medían de la misma manera para todos. Esta idea parecía lógica, porque imaginamos que un reloj debería funcionar igual en cualquier parte del espacio. Pero Einstein demostró que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que están conectados. Su razonamiento partió de las ecuaciones de James Clerk Maxwell, quien había explicado cómo la luz es una onda formada por campos eléctricos y magnéticos que viajan a 299.792 km por segundo, o casi 300.000 km por segundo. Las leyes de Maxwell eran estrictas. Cualquier onda debía moverse siempre a la velocidad de la luz, sin importar las circunstancias. Al estudiar esto, Einstein dedujo que la luz debía medirse con la misma velocidad en cualquier lugar del espacio, sin importar la velocidad del observador. Y aquí aparece una contradicción con la física clásica. Para entenderlo, pensamos en un tren en movimiento. Si el tren avanza a 100 km por hora y alguien lanza un balón a 20 km por hora, un observador en tierra verá que el balón viaja a 120 km por hora, porque las velocidades se suman. Así funciona normalmente con cualquier objeto, pero no con la luz. La luz rompe esta regla, y esa fue la clave para que Einstein formulara su teoría de la relatividad, cuyo primer postulado afirma que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Si la velocidad se mantiene constante, podemos hablar de marcos de referencia inerciales. Por ejemplo, un tren que avanza en línea recta a velocidad uniforme sería un marco de referencia. Otro lo sería la Tierra, que aunque tiene muchos movimientos, podemos quedarnos con el movimiento de rotación, que gira a 1670 km por hora sobre su propio eje. Si lanzamos un balón con la misma dirección de ese movimiento, deberíamos sumar los 20 km por hora del lanzamiento a los 1670 km de la Tierra. Estos ejemplos son fáciles de imaginar en la vida común. Siempre calculamos velocidades en relación a otra, y al hacerlo las velocidades se suman. Sin embargo, cuando aparece la luz, todo cambia. Si una nave viaja a casi 300.000 km por segundo y desde dentro se dispara un rayo de luz en la misma dirección, la lógica clásica nos daría a pensar que un observador externo mediría casi 600.000 km por segundo. Pero eso no sucede así. El rayo de luz siempre mide la misma velocidad, 299.792 km por segundo, sin importar dónde esté el observador. Esto parecería imposible bajo la física de ese entonces, porque implica que las ecuaciones de Maxwell deberían funcionar de forma distinta dentro y fuera de la nave. Este enigma tuvo a Einstein reflexionando durante años, y lo discutió muchas veces con su gran amigo Michel Bezos, quien le dio pistas cruciales que le ayudarían a resolver el misterio de la constancia de la luz. Cuando se estudia la velocidad de la luz en distintos marcos de referencia inerciales, surge un dilema. Si eliminamos lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la respuesta. Einstein entendió que no bastaban las matemáticas para resolverlo, y que debía apoyarse en la imaginación. De ahí su famosa frase: la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, si la velocidad de la luz siempre se mantiene constante, lo que debe ajustarse no es la luz, sino el propio tiempo y el espacio, para que la velocidad de la luz sea coherente sin importar el observador ni la velocidad de la fuente. El tiempo debe volverse más lento, o el espacio más elástico. Así llegamos al segundo postulado de la relatividad. La velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento de la fuente o del observador. En otras palabras, el universo cambia su estructura para que sea constante, se mantenga. Es como una maquinaria cósmica que se modifica a sí misma, mientras nosotros los observadores seguimos viendo un universo que, aunque limitado e inalcanzable en sus extremos, nos abre la puerta a comprender sus leyes más profundas, aunque no podamos desentrañar sus secretos más intricados. Con esos misterios en mente, Einstein terminó rápidamente su trabajo y, en un estado de euforia, envió sus investigaciones para ser publicadas bajo el título sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. En ellas combinaban las ecuaciones de Maxwell con el principio de relatividad. Incluso incluyó un agradecimiento a su amigo Michel Bezos por sus valiosas aportaciones. Este trabajo cambió por completo la forma en que entendemos el tiempo y el espacio absolutos, dando origen en 1905 a la teoría de la relatividad especial. Según esta teoría, nuestro universo está tejido en una estructura matemática llamada espacio-tiempo. En el espacio-tiempo se desacelera a grandes velocidades respecto a un observador externo. Pero la historia no terminó ahí.
Aún emocionado por sus descubrimientos, Einstein tuvo una idea más ambiciosa, la teoría de la relatividad general publicada en 1915. En ella explicó que lo que percibimos como gravedad no es una fuerza misteriosa, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo para todo el sistema fuera coherente. Las ecuaciones también implican que los objetos que viajan a grandes velocidades pierden energía y con ello también masa. Esto revela algo revolucionario. La masa y la energía no son cosas separadas, sino equivalentes. Así nació la famosa idea de que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. De esta manera se comprendió que ningún objeto con masa puede alcanzar, mucho menos superar la velocidad de la luz, porque necesitaría una energía infinita y en consecuencia una masa infinita. La luz, por lo tanto, marca el límite máximo de velocidad en nuestro universo, al menos desde el punto de vista de cualquier observador. Un fotón, al no tener masa, puede desplazarse a la máxima velocidad posible en el universo. La velocidad de la luz, según Einstein, el espacio-tiempo puede curvarse debido a la presencia de masa y energía, y lo que percibimos como gravedad no es realmente una fuerza, sino el efecto de esa curvatura. Así, cuando un objeto aparece atraído por otro más masivo, en realidad lo que ocurre es que está siguiendo las líneas curvas del espacio-tiempo. ¿Y qué significa esto? Que si el espacio se deforma, el tiempo también lo hace. Por eso, para cualquier objeto sometido a un campo gravitatorio intenso, el paso del tiempo transcurre más lento en comparación con el que de un observador externo en reposo. Tanto la gravedad como las altas velocidades alteran el fluir del tiempo. La velocidad de la luz, en cambio, sigue siendo absoluta. No importa lo rápido que viaje, siempre será la misma. Como decía Einstein, en tono poético, la luz avanza tan rápido que pareciera que la oscuridad siempre la espera, haciendo llegado antes. Podemos comparar cómo mide el tiempo de distintos observadores en diferentes sistemas de referencia inerciales. En la teoría de la relatividad especial, el tiempo no es absoluto. Cuando un objeto se mueve a grandes velocidades respecto a marco de referencia, el tiempo siempre transcurre más despacio para él. Esto describe las transformaciones de Lorentz aplicadas a la relatividad. Un ejemplo clásico es imaginar una nave viajando a la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, que se encuentra a 4.3 años luz de distancia, casi al 99% de velocidad de la luz. Para un observador en reposo en la Tierra, el viaje debería tomar alrededor de 4.55 años. Sin embargo, dentro de la nave, el tiempo pasa de forma distinta, debido a la contracción del tiempo y la longitud. Para el tripulante, el viaje duraría apenas unos 24 meses. Ese fenómeno se conoce como la dilatación del tiempo. Lo curioso es que los astronautas no percibirían que su reloj vaya más lento, aunque sí notara la diferencia al compararse con alguien que sí se quedó en la Tierra. De este efecto surge la famosa paradoja de los gemelos. El que viaja en la nave envejece más despacio que su hermano que permaneció en casa. Y aunque suena extraño, la dilatación del tiempo ha sido comprobada muchas veces. Los relojes atómicos han registrado retrasos de apenas millonésimas de segundo al viajar a varios miles de kilómetros por hora. Siempre comparamos con relojes en reposo. Aunque el efecto es mínimo a bajas velocidades, se vuelve evidente cuando nos acercamos a más del 10% de velocidad de la luz. Existen varios ejemplos interesantes. La aberración de la luz hace que una estrella se vea en posiciones distintas dependiendo si el observador se acerca o se aleja de ella. También se ha comprobado en astronautas después de girar alrededor de la Tierra durante años, resultan unos milésimos de segundos más jóvenes que las personas en la Tierra. Incluso el sistema GPS debe corregir los efectos de la relatividad. De no hacerlo, los satélites perderían rápidamente su precisión y se desviarían. La relatividad sigue sorprendiendo con estos fenómenos. Si el tiempo se dilata al acercarnos a la velocidad de la luz, llegará a un punto en que parecería detenernos. Para un fotón no tiene sentido hablar del pasado, presente o futuro. Desde su punto de vista, el tiempo simplemente no existe. Todo sucede de manera simultánea, porque la dilatación del tiempo es infinita. Pero cuando entra en juego la masa, la historia cambia. La materia deforma el tejido del espacio-tiempo y es entonces cuando percibimos la existencia del tejido. Si pudiéramos transformarnos en seres de luz, sin más, viajáramos a casi 300.000 kilómetros por segundo, experimentaríamos todo el universo a la vez. Esto lleva a pensar que la eternidad no es una idea descabellada. La luz, de algún modo, vive en ella. La realidad del universo no es lo que parece. El espacio-tiempo funciona como un océano con pliegues, ondulaciones, agujeros y perturbaciones, donde la masa hunde la malla y provoca lo que llamaremos la ilusión del tiempo. En un universo hecho de fotones no habría tiempo, solo espacio, pero con la aparición de la masa surge la experiencia temporal, el flujo que percibimos como pasado, presente y futuro. En el universo primitivo, justo después del
Big Bang no existían partículas con masa. Durante la billonésima de segundo todos carecían de ella, salvo el bosón de Higgs, que interactuaba consigo mismo y creaba el campo de Higgs. Ese campo permitió que la materia adquiriera masa, y con ello nació el tiempo. Sin masa no hay un reloj interno, pero cuando una partícula interactúa con el campo de Higgs comienza a latir, en un ritmo que marca el paso del tiempo. La idea ya planteada por el físico Louis Broglie en su tesis doctoral de 1924 es que cada partícula con masa posee su propio tiempo, determinado por esta interacción, y como nada en el universo está en reposo absoluto, cada objeto, incluido nosotros, experimenta su propio tiempo único, diferente al que el de los demás, debido a sus distintas masas y velocidades. Así, dos objetos idénticos que viajan a las velocidades distintas no viven el tiempo de la misma manera. Si alguna vez fuera posible superar la velocidad de la luz, el tiempo dejaría de ser real para convertirse en algo imaginario, con valores negativos que no encajan en las ecuaciones de Einstein. Eso equivaldría a escapar del universo hacia otra dimensión. La relatividad abrió una puerta a comprender que el tiempo no es absoluto, sino una dimensión más que depende de la velocidad y de la gravedad. Vivimos atrapados como hormigas sobre una red cósmica de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo, donde el tiempo nunca se detiene ni espera a nadie. Si te gustó este viaje por los misterios del tiempo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido. Comparte este video en tus redes sociales y cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre la naturaleza del tiempo. ¿Acaso es posible